Hola, hola, buenos días. Confírmeme si se está escuchando bien el audio. Sí, profe. Bien, muchas gracias. Voy a voy a activar mi cámara, ya está grabando la sesión. Y les voy a compartir la pantalla. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Ya deben estar viendo mi pantalla de computador. Son las 9:09. Vamos a ir hasta las 10:45 o antes si terminamos las dos slides que preparé. Entonces vamos a arrancar con la clase. El tema con el que voy a comenzar se llama concentración, fusiones y barreras de entrada. Ya hemos visto que en los mercados que estamos analizando, en los sectores económicos, pueden haber concentración de poder de mercado, que significa que haya una, dos, tres o unas pocas empresas con una alta participación de mercado y poder de influir sobre el precio de los productos que están vendiendo. Los hemos llamado monopolios. A pesar de que mono significa uno, tú puedes tener monopolio puro, que es cuando hay una sola empresa, o monopolios cuando hay pocas empresas en un mercado. Si hay pocas, pues eso garantiza que cada uno va a tener una alta cuota de participación. Y el día de hoy lo que vamos a ver es cómo medir en la práctica esas participaciones y esa capacidad de influir y de tener poder de mercado. Los dos indicadores de concentración de poder de mercado que nos enseña el libro de Shire son el cociente de concentración de las 4 primeras empresas, CR4, y el índice de Herfindahl. Entonces, comencemos analizando y explicando el cociente de concentración a nivel de las 4 primeras empresas. Lo vamos a definir como la suma de las participaciones de mercado de las 4 empresas que tienen mayor participación. ¿Sí? Si en un mercado tú tienes 10 empresas proveyendo el producto, las ordenas de mayor a menor según qué tanta participación de mercado tienes, haces un umbral en las 4 primeras, le sumas su participación de mercado, ahí está el símbolo, donde S viene siendo la participación de mercado de la empresa ahí, y eso te da el CR4. Ejemplo, supongan que tenemos 4 sectores hipotéticos, sector 1, 2, 3 y 4, son las columnas de esta tabla, y que tenemos 10 empresas. La empresa 1 en el sector 1, por ejemplo, tiene una participación de mercado del 60%. El restante 40% se lo distribuyen otras empresas. En el sector 2 hay unas participaciones igualitarias. Las 5 primeras empresas, cada una tiene el 20%. Perdón, las 5 primeras empresas tienen el 20%. En el sector 3, las 3 primeras empresas tienen el 33%. Y en el sector 4 hay como un duopolio.
duopolio con dos empresas dominantes y unas periféricas. Entonces, todas son situaciones hipotéticas que reflejan posibles concentraciones por parte de empresas monopólicas. Y lo que vamos a hacer es calcularle a cada una el CR4, sumando las participaciones de las principales cuatro primeras empresas con mayor participación. Como esto está ordenado, vamos a hacer el umbral aquí para arriba. Entonces tenemos 5 que tiene la quinta aquí, la cuarta aquí tiene 5 de participación de mercado, la tercera tiene 5, ahí van 10, la segunda tiene 10, ya van 20, y la primera tiene 60, ahí van 80%. De ahí sale que el CR4 en el sector 1 sea de 80%, muy alto. CR4 mayores al 50% son muy altos. En el sector 2, un CR4 de 80 también sale de sumar las participaciones de las 4 primeras. En el sector 3, el CR4 es de 100. Y en el sector 4, el CR4 es de 98,5. Es decir, que esta es la industria más concentrada, con mayor poder de mercado. Y estas dos son las menos concentradas, pero sigue siendo demasiado bajo. En todas estas 4 hay mucho poder de mercado, como lo refleja el CR4. Repito, se llama cociente de concentración de las 4 primeras empresas. ¿Cómo se interpreta el CR480? Que las 4 empresas con mayor participación de mercado concentran conjuntamente el 80% de todo el mercado. ¿Qué significa concentrar el 80% del mercado? Por lo general, estas participaciones se refieren a datos como el valor de las ventas o las cantidades producidas, y sobre esa variable se calculan las participaciones. Entonces piensen que donde hay 2 grandes empresas dominantes podría ser el sector de las gaseosas, donde una es Coca-Cola y la otra es la Pepsi, gaseosas negras. Y estas son imitaciones de gaseosas negras. Aquí hay 3 empresas dominantes, 5 empresas dominantes. Aquí hay una empresa dominante. Lo que ocurre entonces es que Shai en su libro nos muestra que el CR4 puede ser engañoso porque en el sector 1, por ejemplo, se dice que el CR4 es de 80 y parece que tuviera tanto, que el problema fuera igual de grave, que no fuera más grave, que en el sector 2, que también tiene un CR4 de 80. Pero uno puede ver que en el sector 2 hay como más igualdad, más nivelación en fuerzas entre las 4 empresas, ¿verdad? Mientras que aquí en el sector 1 claramente hay una que supera a las demás. Sí. Entonces, puede ser engañoso que uno concluya que tanto el sector 1 como el sector 2 tengan igual CR4 o igual problema de concentración. Para eso, entonces, Shai nos va a mostrar que hay un índice que lo mejora, que lo corrige, que lo refina, que se llama el índice de Herfindahl. El índice de Herfindahl también es un indicador de concentración, fue propuesto por un economista de ese apellido en 1950. Y a diferencia del CR4, no se deja engañar por participaciones de mercado desiguales. Desiguales, en este caso del 60 y el 5. Por ejemplo, si recalculamos la tabla y ahora abajo no va el CR4 sino el índice de Herfindahl, notamos que en este análisis el sector con menos poder de mercado es el 2, seguido del 3, seguido del 1 y finalizado con el 4, que tiene mucho más sentido. ¿Cómo se calcula un Herfindahl? Son la sumatoria de las participaciones de mercado de cada empresa, pero elevadas al cuadrado. Si la pones en proporción, 0,6, 0,1, 0,05, y cada una de esas las elevas al cuadrado y las sumas. Para todas las empresas
para las que tengas datos, no solo en el corte de 4 empresas. Y con eso vas a lograr establecer cuál es el índice de Herfindahl. Son unos números altos que también se puede interpretar su rango más adelante, lo veremos. Entonces, ¿a qué es igual el índice de Herfindahl? Son la suma de los cuadrados de las participaciones del mercado de las empresas y no cortas en la cuarta posición, sino que sí para todas las empresas que tengas. Muy bien. Esos son los dos principales y más populares índices de concentración. Los utilizan en todo el mundo las empresas reguladoras de monopolios. Otra interpretación del índice de Herfindahl puede ser la siguiente. En Estados Unidos, desde el 82, hay un grupo de economistas que propuso que si dos empresas se quieren fusionar, que es el siguiente tema, las fusiones, si dos empresas se quieren fusionar, el regulador no debería impedir esa fusión, a pesar de que cuando dos empresas se fusionan, aumentan su poder de mercado y hay mayor riesgo de que se genere un monopolio. Lo que ocurre es que si el índice de Herfindahl es muy bajito, menor a 1000, tú puedes decir que luego de la fusión, si el índice de Herfindahl va a quedar en 1000, que ese mercado no se afectó por la integración de las dos empresas. Noten, por ejemplo, que en nuestro ejemplo hipotético había un mercado bastante bien emparejado y el índice de Herfindahl daba 2000. O sea que para que el índice de Herfindahl dé 1000, tienen que ser estos valores bastante bajos. Y eso es post-fusión. La otra forma de que alguien acepte la fusión es que el índice de Herfindahl dé entre 1000 y 1800 y simultáneamente la variación en el índice de Herfindahl pre y post fusión haya sido menor a 100. Entonces, si se cumple la primera o si se cumple la segunda, tú aceptas la fusión. El tercer caso sería que, aunque el índice de Herfindahl fuera alto, mayor a 1800, si la variación en el índice de Herfindahl antes y después de la fusión fue menor a 50, también se considera aceptable la fusión. Entonces, en la práctica, estos son índices que los usan los entes reguladores. En Colombia vimos que el ente regulador que garantiza el libre derecho a la competencia se llama la Superintendencia de Sociedades. Eso lo vimos en el primer corte. Hablemos ahora un poco de las fusiones. Sabemos que en Colombia la regula el artículo 172 del Código de Comercio. Son reformas estatutarias. Tienes una o más empresas que se quieren fusionar, quiere decir que algunas de ellas se van a liquidar, se van a disolver sin liquidarse. Quiere decir que todos sus activos, pasivos y patrimonios pasan a ser parte de otra empresa, la que los absorbe. En una fusión, una de las empresas se le llama absorbente y la otra se llama absorbiente. No son muy usuales estas figuras en Colombia, pero en el resto del mundo sí lo son. Y obviamente hay preocupaciones cuando dos empresas se van a fusionar y por eso tienen que tener el visto bueno de la Superintendencia de Sociedades (OSIC). Además de los accionistas, ¿verdad? Debe ser aprobada por el órgano principal de sociedades anónimas en Colombia, que se llama la Asamblea General de Accionistas. Todos los activos y pasivos de la empresa absorbida se van a transferir al absorbente durante una fusión. Además, la absorbente debe reformar sus estatutos, donde aparece la razón legal, la razón social, perdón, y en general los accionistas, todos los datos que aparecen en esos estatutos. Y ustedes lo deben conocer a sus cursos de Derecho Comercial. La excepción de cuando dos empresas no deben informar o pedir permisos y visto bueno cuando quieren fusionarse, es si han declarado que hacen parte de un grupo empresarial. Eso las exime y les da mayor flexibilidad, mayor agilidad para realizar este tipo de operaciones, fusiones, adquisiciones, escisiones, etc.
Entonces ya ustedes intuirán que unas fusiones pueden hacer que desaparezca uno de los dos competidores del mercado. Piensen que Coca-Cola y Pepsi se fusionan y queden con el nombre de Coca-Cola todas esas fábricas y todas esas botellas. Claramente hay menos competencia después de la fusión y eso puede ser preocupante porque en principio les da mayor capacidad de influir sobre el precio a la empresa final, la empresa absorbente. Sobre todo si lo que ocurre es cuando las empresas que se fusionan están en el mismo eslabón de la cadena de producción. O sea, si fuese una fusión horizontal. Todo lo que hace la SIC es mirar esas cuotas de participación de las empresas. El S que veíamos en una diapositiva anterior, si en el sector 1 la empresa 2 se quiere fusionar con la 3, la 2 tiene una participación de 10, la 3 tiene una participación de 5, entre las dos tienen una participación de 15. Antes de la fusión el Herfindahl es de 3.850 y después de la fusión tú le pones a la absorbente, es decir, a esta podría ser un 15 y a esta desaparece y le pones un 0, recalculas el índice Herfindahl y haces los rangos de este análisis para ver qué ha pasado. Si no se cumple ninguna de estas, quiere decir que la fusión puede ser peligrosa para la libre competencia. En Chai hacen algunos modelos abstractos, matemáticos y teóricos de las fusiones y muestran que a pesar de que la intuición te dice que las fusiones son malas porque reducen la competencia y aumentan el riesgo de poder de mercado, hay algunos modelos que muestran aumentos de bienestar. Sin embargo, el mismo Chai nos dice que estos contraejemplos no hay que tomarlos con un grano de sal, es decir, no son concluyentes. Él mismo nos dice esto. However, the reader is advised not to take this example too seriously. Un contraejemplo, más una curiosidad matemática que una regularidad empírica. Pero, ¿cuál podría ser una interpretación de una fusión que sea buena? Nos dice Chai que pensemos en dos empresas, una que tiene altos costos y otra que tiene bajos, es decir, una ineficiente y una eficiente. Si se fusionan entre sí y se elimina el productor ineficiente, eso podría hacer que en el agregado la eficiencia total de todo el mercado aumente. Tiene sentido. Piensen en una aerolínea muy buena que se fusiona con una aerolínea muy mala. Todos los clientes que usan la aerolínea muy mala, la aerolínea muy buena, mayor puntualidad, mejores aviones, mayor calidad en el servicio. Entonces parecería que si se fusiona y desaparece la aerolínea mala, nadie se perjudicaría. Esa es como la intuición de ese contraejemplo de una fusión que es buena y que no causa poder de mercado, o el poder de mercado que causa es contrarrestado por los efectos positivos, por los beneficios. Todo lo que hemos visto hasta ahora es que la concentración y las fusiones van de la mano, que existen indicadores que se pueden calcular, que el Herfindahl es mejor que el CR4. Hay un ejemplo hipotético con esta tabla de datos hipotéticos tomados de Chai, pero podrían calculárselo a las empresas del trabajo de investigación, porque en algún lado ustedes van a calcularles porcentajes de participación de mercado. Entonces sería chévere que se atrevieran a calcular el CR4 o el índice de Herfindahl en la industria petroquímica de Cartagena, por ejemplo. Y analizar si estos rangos. Bien, hablemos ahora de barreras a la entrada, otro elemento que tienen en cuenta los reguladores cuando hay empresas que se quieren fusionar y cuando hay sectores que necesitan ser regulados. ¿Qué son barreras a la entrada? Las definimos como aquellos factores que impiden que entren nuevas empresas a un mercado y que impiden que sea lucrativo la entrada de nuevas empresas a un mercado, que sea rentable. Son obstáculos para que las empresas nuevas se disuadan y no quieran entrar, ¿vale? La superintendencia en Colombia dice que puede haber dos grandes categorías de barreras a la entrada. Unas son legales y las otras son orgánicas
naturales o inherentes al mercado. En las legales hay, por lo general, un gobierno o unos grupos de presión que mediante decretos, leyes y normas proporcionan y son la fuente de esas barreras a la entrada, mientras que las inherentes al mercado son las características que tienen esos sectores per se, los que hacen que existan barreras y se erijan barreras a la entrada. Vamos a poner algunos ejemplos. Las barreras legales pueden ser, por ejemplo, los aranceles. Lo que te hacen es que se crean unas barreras reglamentarias impuestas por los poderes públicos, que son, recuerden, ejecutivo, legislativo, judicial y cuarto poder, y provocan que no entre ninguna empresa nueva a pesar de que esté mandando señales de que es lucrativo entrar. ¿Por qué? Porque cuando un sector tiene altos márgenes de beneficio, eso en el tiempo dinámicamente atrae como miel a las abejas a que entren nuevas empresas. Si uno ve que no están entrando, uno debe comenzar a preguntarse, ¿será que ese sector presenta barreras a la entrada? Uno puede comenzar a mirar si existen aranceles que hagan que competidores extranjeros no se metan a Colombia a competirle a esas empresas, o si existen concesiones, licitaciones, permisos especiales que otorguen poderes monopólicos a la empresa que goza del privilegio, que no tiene el obstáculo, que no tiene la barrera de entrada. Esas son las legales. Vamos a ver ahora las inherentes al mercado. Tres costos pueden ser en sectores donde existan costos hundidos, donde haya altas inversiones de capital o donde haya economía fiscal. Cuando las barreras de mercado se producen por economías de escala, esos monopolios se conocen como monopolios naturales. Un ejemplo son las empresas ferroviarias o las empresas que hacen el servicio público de agua. Tienen montada una infraestructura que sería muy costosa que la duplicara una segunda empresa competidora, entonces uno puede permitir que por economías de escala haya una sola empresa en ese mercado. Las de inversiones de capital, piensen en una empresa fabricante de aviones, que si bien cualquiera podría en teoría entrar a competirle a Boeing fabricando aviones, se necesita claramente, no lo hace cualquier persona, no porque haya una ley que lo prohíba, sino porque se necesita muchísimo capital para comenzar a producir aviones, hangares, tecnología, material, costo de los investigadores y científicos que fabrican esos aviones, costo de las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los costos hundidos son aquellos costos que no pueden ser revertidos. Piensen que son inversiones en activos que no pueden ser convertidos en otro uso, como cuando una empresa invierte en un activo, en una máquina que es muy específica para el proceso de esa empresa y que no puede vender en un mercado de usados porque es una función muy específica. Piensa en una máquina que sea un brazo que baja y que solo cabe por cierto espacio de la fábrica y que te sirve a tu fábrica porque tú tienes distribuido los espacios de esa manera. El brazo mecánico te sirve a ti, pero si lo vas a vender a otra empresa que tiene otras especificaciones, otras configuraciones, otras personalizaciones, a ella no le sirve y no te lo va a querer comprar. Entonces, cuando tú tomas la decisión de fabricar ese tipo de máquinas que solo te sirven a ti, estás incurriendo en un costo hundido porque eso no va a tener valor de salvamento prácticamente. Si se te daña, tienes que venderlo como chatarra. No tiene mayor valor de salvamento. Pero también pueden ser costos hundidos las tarifas legales de montar un proyecto. ¿Sí? Los costos de impuestos, Cámara de Comercio, cuando montas un negocio. Si el negocio no te funciona, nadie te va a devolver ese dinero. Los sondeos de mercado que haces previos al lanzamiento de un producto. Piensen en las investigaciones de mercado antes de lanzar un producto. Eso tiene un costo. Tú le pagas a economistas para que te hagan ese estudio sectorial, que por cierto se parece mucho al trabajo que algunos de ustedes van a hacer con el sector petroquímico. Esos son estudios muy cotizados y que tienen buena demanda, se llaman estudios de mercado. O los costos publicitarios antes de lanzar un producto, y si el producto no tiene éxito, nadie te va a devolver esos costos
costos son costos que se perdieron. Esa plata se perdió cuando la inversión no funciona. Se llaman costos hundidos. Si hay costos hundidos, es muy probable que eso sea una barrera a la entrada, porque el que entre tiene que tener la chequera lo suficientemente gruesa para sortear esos costos hundidos. Entonces hemos visto, en resumen, dos tipos de barreras a la entrada. Unas son legales, como los aranceles, las concesiones, las patentes y los permisos especiales de explotación. Eso los da el gobierno principalmente, el legislativo o el judicial con órdenes judiciales. Y los inherentes al mercado, como esos costos hundidos, las economías de escala, que son los monopolios naturales, y las altas inversiones de capital. Si quisiéramos analizarlo desde el punto de vista de modelos abstractos, ahí hay unos en Chai que le meten una matemática, hacen un modelo que se llama de competencia monopolística con productos diferenciados, y concluyen que en ese modelo un aumento de los costos fijos podría causar un aumento de la concentración. Es decir, que una especie de barrera a la entrada es tener altos costos fijos, que se parece a lo que la intuición nos decía con relación a los costos hundidos. Y las de economía de escala también tienen altos costos fijos. Piensen en el costo de montar unas vías férreas cuando eres una empresa ferroviaria, o en el costo de montar los tubos de acueducto y alcantarillado cuando eres una empresa de agua y alcantarillado. Son costos fijos muy altos. Entonces tiene sentido ese modelo abstracto que hace Shine. Bien, esa es la presentación de concentración, fusiones y barreras de entrada semana 2B. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat, y si no, pasamos a la siguiente slide. Vamos a aprovechar para nivelarnos un poco y avanzamos a la siguiente slide, en la 13. Se está quedando grabado también si lo quieren revisar en otro momento. Vamos a hablar de definiciones de innovación. Recuerden que el énfasis en lo que queda el segundo corte y el tercero va a ser en aspectos que antes en cursos de organización industrial se consideraban que no se alcanzaban a tocar porque los temas de competencia se tomaban en el primer, el segundo y el tercer corte, pero yo he querido el énfasis del curso esté en la innovación, y que el mensaje principal es que no es malo tener monopolio si tu monopolio lo lograste a punta de la calidad que te da ser emprendedor y ser innovador. Por eso comenzaremos en la clase de hoy con algunas definiciones. Hasta 1991 era bastante caótico y desordenado y anárquico las definiciones y los conceptos de innovación. Cada país, cada empresa y cada sistema de ciencia podía medir de diferentes maneras lo que ellos consideraban que era una innovación. Y eso no estaba bien, entonces surgió una entidad que es la organización OECD, tal vez ustedes lo han oído, que propuso en 1992 estandarizar las definiciones de qué es innovación. Entonces ellos se reunieron en Oslo, Noruega, una comisión internacional de expertos en indicadores de ciencia comisionada por la OECD. Se reunieron en el 91, hicieron un manual muy famoso que todos los que trabajan en innovación lo conocen, y se llama el manual de Oslo. Hay otro manual que no se debe confundir, que es más específico a estándares de un subtipo de innovación que se llama I+D, y ese manual se llama el manual de Frascati, también porque esta es una ciudad en Italia donde se hacía mucha innovación y se reunieron para crear esos estándares. En el norte de Italia, que por cierto fue uno de los lugares más contagiados por el COVID, el norte de Italia tiene altísimas niveles de inversión en I+D. Hay muchísima investigación y desarrollo en esas empresas.
Entonces, ¿qué sabemos de estos estándares? Uno, la innovación es central para mejorar la calidad de vida de la gente. Dos, es sensato que haya una medición estandarizada como una herramienta importante para alcanzar las metas sociales. El crecimiento económico, por ejemplo, depende de que las empresas hagan innovación. Tres, existe este manual de Oslo desde el 92, donde la OECD estandariza las definiciones de qué es innovación y qué no es innovación, con rubros y con subrubros específicos. Entonces, estas pautas explican esa diferencia entre varios conceptos y lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, el objetivo de ese manual era dar pautas para la recolección de datos de innovación, crear un vocabulario común, establecer principios de común acuerdo y proponer convenciones prácticas alrededor de la medición de la innovación en las empresas. Comencemos con una primera definición que es la de idea nueva. Definamos, o el manual de Oslo define las ideas nuevas como ideas innovadoras que aparecen por primera vez. Piensen que son creaciones producto de la imaginación de alguna persona, pueden resultar de procesos creativos intencionales, pero también pueden surgir fortuitamente, espontáneamente. Los que tienen ideas nuevas pueden ir desde la academia hasta el arte, hasta los inventores, pasando por cualquier amplio rango de oficio. Esa es el pilar, la noción más general que existe de innovación, que es simplemente tener ideas nuevas. Las puede tener cualquier persona, en cualquier oficio. Pueden surgir intencional o fortuitamente. Coloquialmente se dice que provienen de una musa de la inspiración. Y sabemos que los jóvenes, sobre todo los niños, suelen tener una imaginación fértil, que se va perdiendo a medida que la gente crece. Estos patrones de tener ideas nuevas los se observan en todas las culturas, en Occidente y fuera de Occidente y en todas las civilizaciones. Es muy difícil tener ideas nuevas. Se dice que las personas que tienen estas competencias son las más aptas para salir con esa creatividad de poder pensar fuera del molde. Pues en principio, si tú tomas cursos de estas cosas, puedes ser una persona con mayor capacidad para sentarte en una empresa, en una sesión de lluvia de ideas y tener buenas ideas. Creatividad, inteligencia, solución de problemas, razonamiento simbólico, desarrollo de lenguajes, las personas que hablan varios idiomas, habilidades narrativas, habilidades sociales, razonamiento causal, pensamiento paralelo, regulación emocional. Todas esas competencias ayudan a ser alguien con ideas nuevas. Que es el bloque, la definición más general. Menos general un poco es la de invento. Vamos a definir, el manual de Oslo define los inventos como creaciones de un producto o introducciones de un proceso por primera vez. Entonces ya no es solo una idea en un papel, sino que se ha materializado en algún tipo de artefacto tangible, en algún prototipo, si es un producto. Piensen, por ejemplo, en la bombilla, que fue inventada por Thomas Alva Edison. Él tuvo la idea en un papel o en un pizarrón y se sentó a inventarla y a crear un prototipo en algún momento. Es un paso más allá entonces de tener solamente la idea. Piensen que hay un alto porcentaje de ideas nuevas que no se materializan en inventos. Y no necesariamente deben funcionar bien. Puede que no tengan potencial de mercado y sin embargo se siguen llamando inventos. Es decir, que si nadie te lo compra y nadie está interesado en venderlo en una vitrina o un supermercado, de todas maneras es tu invento. Funciona como invento, pero no sería una innovación. Entonces vamos de lo más general a lo más específico. Comenzamos con ideas nuevas, pasamos por inventos. Algunos inventos famosos fueron el transistor en el 47, con el cual se hace todas las tecnologías de comunicaciones, radios y teléfonos digitales. El magnetoscopio, que fue un invento del 53, con el que se hacen las videocámaras. Los microprocesadores de chip único, un invento del 72, con el que se hacen los computadores personales. La batería de litio que usamos en nuestros celulares, inventada en el 85.
etcétera, etcétera. La rueda, si nos vamos más adelante, más atrás en el tiempo. Un invento trascendental para la humanidad, el fuego. Pero estos son inventos como el siglo XX, que son más cotidianos para nosotros. Por ahí les dejo un enlace si quieren leer una columna, mi opinión sobre ese proceso creativo de tener ideas nuevas y de tener inventos aplicado al contexto colombiano. Hacen clic aquí, pueden ver mi opinión sobre ese tema. Para terminar la última slide, entraremos a las definiciones que el manual de Oslo hace sobre qué es innovación. Son productos o procesos que son nuevos o mejorados, que tienen que diferir significativamente de previos productos o procesos y que se han puesto al alcance de usuarios potenciales. Entonces, toda idea nueva es innovación, todo invento es innovación, pero no toda innovación, pero va más allá de la idea nueva y del invento porque lo pones al alcance de los usuarios potenciales. Es decir, lo lanzas al mercado. Y tiene que ser una mejora significativa de un proceso previo para que se considere una innovación. No es una simple imitación que le cambie el color a un producto que ya está, o el tamaño, o alguna característica que no sea significativa, que se llamaría una imitación, sino que haces una mejora de ese producto que sea significativa. Si eso ocurre, y los chinos son muy buenos en eso, en el sur de China, en ese proceso de mejora, estamos ante un proceso de innovación. La investigación y el desarrollo experimental, en cambio, la inversión en investigación y desarrollo experimental, que lo abrevian en todos lados con esas dos letras unidas por un símbolo más, la I+D, en inglés es R+D, son trabajos creativos y sistemáticos que apuntan a incrementar el stock de conocimiento de la humanidad. Por ejemplo, cuando las universidades hacen investigación y publican artículos de investigación, o cuando ustedes en los cursos hacen trabajos de investigación, están tomando ese stock de conocimiento de la humanidad, esa revisión, esa literatura que revisaron, y están haciendo un aporte, una contribución original y nueva que hace que ese stock se incremente. Por eso se llama investigación. Si fuera desarrollo de productos nuevos y también es un trabajo sistemático para aumentar el conocimiento, también es I+D. La investigación puede ser básica, puede ser aplicada, puede ser gradual, puede ser disruptiva. La gradual es la que se realiza de manera paulatina, poco a poco, un paso a la vez. Vas erosionando a los rivales con mejoras pequeñitas de los productos, mientras que la disruptiva es aquella en la que el producto que tú estás lanzando le da un vuelco al sector económico en el que estás, al punto que terminas destruyendo a la competencia porque tu producto es muy superior. Piensen en las cámaras de rollo que existían antes de las cámaras digitales, que fabricaba, por ejemplo, una empresa que se llamaba Kodak. Ustedes estaban muy jóvenes, pero ese fue un mercado que cuando llegaron las cámaras digitales fueron una innovación disruptiva que liquidó a todos esos trabajadores y todas esas empresas como Kodak que hacían las cámaras de rollo. Dos tipos de innovación más son Expenditure Innovation y Outcome Innovation, inputs de la innovación y outputs de la innovación. Estos son los esfuerzos que tú haces en tu empresa para innovar cuando inviertes en I+D. Y estos son los resultados de esas inversiones, que pueden ser número de patentes, número de productos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces es como si fuera una caja negra donde tú le metes inputs a la innovación y salen unos outputs y ambos se pueden contabilizar. Hay innovación de productos y hay innovación de procesos productivos. La innovación de procesos productivos es que si tú antes fabricabas automóviles con unas ensambladoras manuales y luego sistematizaste eso con unos brazos de robots mecánicos,
El proceso productivo fue lo que cambió, se tecnificó. En cambio, con una innovación de producto es el lanzamiento de un producto que es nuevo o que es una mejora significativa de un producto anterior. Ambos son innovaciones. Es más, tú puedes tener una innovación organizacional o una innovación de algún método de hacer las cosas y eso sigue siendo llamándose innovación, a pesar de ser más intangible. No existe un prototipo de eso. Por ejemplo, los restaurantes y la comida peruana desde los años 90 se dice que han tenido innovación, a pesar de que no es un producto tangible, sino que es el servicio de comida y de gastronomía peruana. Sí, ellos tomaron esos procesos de imagen de esa gastronomía, de preparación de las cosas, de publicidad, de creación de marca, y todo eso en conjunto se considera una grandísima innovación que ha beneficiado mucho ese sector. Entonces la innovación no tiene que ser en un laboratorio fabricando un producto, sino que puede ser del estilo de innovaciones de procesos, innovaciones blandas, que no son tecnológicas. Si uno hablara en más general de no innovación, sino actividades de ciencia, tecnología e innovación, ahí entran no solo el diseño de productos que son mejoras significativas, la I+D, que es cuando tienes inversión en esas cosas, sino que entra también el desarrollo de softwares, las capacitaciones que le haces a tus empleados en tecnologías nuevas, todas las actividades de propiedad intelectual y todas las actividades de mercadeo de nuevos productos. Todo lo que sea satelital o tangente a la innovación como tal, se considera que entra en este rubro de actividades de innovación. Lo que ocurre es que entonces, como hay muchos países donde las cifras de innovación son muy bajitas, como porcentaje del PIB, lo disfrazan y lo camuflan y no reportan ese dato de innovación, sino que informan cuánto invierten en actividades de innovación. Es muy común en América Latina, que cuando te pones a navegar las cifras, no te muestran cuánto del PIB invierten en innovación, sino que te muestran cuánto el PIB invierten en actividades de innovación y meten ahí cosas como los softwares que compraron en la empresa, como si eso fuera una actividad de innovación. Entonces es bueno saber la diferencia para no dejarse engañar. Bien, lean entonces este enlace cuando tengan tiempo. Y vamos a parar ahí. Si tienen alguna pregunta, háganla por favor en el chat o si quieren abrir el micrófono. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Cómo sé si ya dejo de compartirla? Creo que ahí dejo de compartirla. Voy a encender mi cámara. Bien, tienen un minuto para preguntas y si no las hay, vamos despidiéndonos y cerrando para vernos nuevamente el jueves de la semana entrante. Muy bien, muchas gracias. Voy a detener la grabación y nos vamos despidiendo. Que pasen feliz fin de semana. Luego, gracias. Bien.